Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Desde el 13 al 10 de julio, viví la Copa América 2021 con Eduardo Guti Gutiérrez, el relator celeste. Los comentarios de Daniel Ordóñez y Alfonso Irrazábal, junto a todo el equipo de Fútbol 1130. Va largo, le envío contra larga. De uno la media, le va a quedar Máximo, me tiro al arco. En Radio Nacional, AM 1130. En Tacuarembó, La Candela FM 105.5. En Rivera, FM Tranqueras 107.3. En Florida, FM Piedra Alta 105.5. En Cerro Largo, FM Positiva de Río Branco 89.7 FM. En estacionsaradí.com. Fútbol 1130. En busca de la 16. Porque a los días se nos va, quiero jugar hasta el final. Porque hay que ir a buscar. Doy mi vida. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, vamos rápido, como diría Sácara, rapidito con el doctor Álvaro Ronco. Se nos corrió el tiempo, Álvaro. Mil disculpas, nos enganchamos con un tema muy importante con el doctor Daquevicio y seguimos con el tema. Claro, dos hombres del derecho hablando es impresionante, ¿no? Una tortura para los oyentes, capaz. No creo, al contrario. Al contrario, porque instruye muchísimo, ¿no? Daquevicio, muchísimo sobre este tema tan delicado de la LUC. Álvaro, ¿qué tema tenemos hoy? Le decía a los oyentes el tema de la vitamina D, el hierro, en esta época tan complicada de pandemia, donde es fundamental que nuestro organismo tenga la presencia alta de la vitamina D y el hierro. ¿Y por qué motivo? ¿Qué es lo que produce en nuestro organismo, Álvaro? Bueno, primero, buen día. Un gusto, como siempre, de estar en comunicación con toda la audiencia. Y bueno, planteabas el tema directamente, que fue el que propusimos. Y yo creo que hay que remarcar la importancia en el sentido de que estamos hablando de dos componentes que son esenciales cada uno a su manera. Uh-huh. El hierro es el mineral más importante, por más que en el conjunto sean pocos gramos los que hay en el organismo, uh-huh, pero tiene una distribución muy particular porque unas 2/3 partes están circulando en nuestra sangre. 2/3 partes. Uh-huh. Sí, más o menos, sí. Uh-huh. Y están formando parte de la hemoglobina, de la proteína que en los glóbulos rojos se encarga de el transporte para el suministro de oxígeno a todo el organismo. Uh-huh. Viste que cuando alguien se lastima o se corta, sí, que hay un poco de sangre y después medio se seca, se siente, se olfatea el olor a hierro, viste que está ese típico olor de la sangre. Bueno, es una apreciación, sí, que es subjetiva, pero que tiene digamos, su notoriedad, claro, uh-huh, y de hecho, hay varios problemas que pueden suscitarse si el nivel de hierro es bajo. uh-huh, Pero no es ese el tema central uh-huh, en esto, sino que es algo a lo que, bueno, en su momento, hace un año ya, yo ya me había permitido comentar, me acuerdo, en columnas en el Facebook, a partir de que al momento de reconocer la presencia de un cuadro inflamatorio agudo, uh-huh, con lo que es la infección por el COVID, por decir, el SARS-CoV-2, ese cuadro inflamatorio agudo tenía y tiene peores repercusiones si hay una inflamación de base. Entonces, se conectan estas dos cosas básicamente en que ya tenemos presente que la vitamina D es un elemento que regula
la inflamación, modula la actividad del sistema inmune en el sentido de potenciarlo, pero a la vez baja los elementos inflamatorios. Es una combinación muy buena. Y el hierro, el problema que tiene no es faltando, porque en un lugar donde hay una dieta carnívora de base, donde tenemos un gran consumo de carnes rojas, donde el consumo de carnes procesadas, fiambres y embutidos también aporta lo suyo, todo esto es hierro de origen animal, pero además donde tenemos la harina blanca por ley que está fortificada con hierro, para que más o menos lo que la molienda determinó lo compense, un hierro que se absorbe igual mucho, no es como el hierro de las plantas. Entonces, el problema que tenemos asociado a la presencia de muchas de las patologías crónicas, diabetes, hipertensión y otras, el problema que tenemos es el exceso de hierro. Claro. Y el exceso de hierro representa algo que el organismo lo tiene que manejar, porque hay lugares asignados para depósitos y para que circule debidamente, pero cuando se saturan los depósitos queda hierro libre, ese hierro libre de una carga eléctrica que determina alteraciones que llevan a la oxidación, lo cual es daño potencial, sobre membranas, sobre órganos, pero fundamentalmente a nivel celular, digamos, varios componentes son dañados. Hoy sabemos que la vitamina D también puede oficiar de reguladora del hierro, porque como hormona que es, justo, bueno, hay que decir también, tiene una acción en órganos distantes, varios, pero que es a su vez reguladora de otra hormona que fue descubierta en los albores de este siglo XXI y que se llama epsidina con H y con C. El EP viene de que se origina mayormente, no exclusivamente, pero en el hígado de hepato. Ajá. Bueno, esa epsidina es una hormona que es la directora de orquesta. ¿Ah, sí? Y es la gran reguladora del metabolismo del hierro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha presencia de epsidina, y esto lo ocasionan inflamaciones, pero puede ser la inflamación crónica, por supuesto, el estado permanente para muchos, Sí. o un cuadro inflamatorio agudo, Sí. se eleva la cantidad de epsidina producida y lo que hace que se mantenga más hierro o vaya a dar adentro de las células. Es en alguna medida un poco lo que la insulina hace con la glucosa en la sangre. Si nosotros elevamos la insulina por motivo como que pudo haber aumentado el azúcar, esa mucha insulina a veces lo que hace es obligar a que entre la glucosa en las células. Pero la función no es solamente de que entre, es atrapadora. Cuando hay mucha insulina, la glucosa, y obviamente lo que se forma a partir de la glucosa, queda encerrado en las células, hasta tanto no se regule. Claro. Con el hierro pasa lo mismo. Entonces, cuando la gente tiene un cuadro inflamatorio, insisto, puede ser crónico, lo tienen todos los que tienen las comorbilidades, que son las que están complicando la historia en el COVID. Sí, claro. Pero cualquiera que tenga un cuadro de tipo inflamatorio producto de un microbio, de virus, de bacterias, etcétera, va a tener en un momento quizás hasta palidez. Clínicamente, una persona parece que estuviera pobre de hierro. Pero eso es transitorio, porque puede tener mucho hierro. Lo que pasa es que el desarreglo que se produce ya está, digamos, para salvaguardar la salud. El organismo lo que hace es meter el hierro adentro de las células. ¿Para qué? Para impedir que quienes tienen avidez, apetencia por el hierro, que son las bacterias y los virus, porque lo necesitan para replicar su ADN, claro, no lo tengan. Se lo sacamos. Bien. Queda encapsulado. Y eso de sacarlo, claro, queda guardado en las células, o lo guardan macrófagos, o células especializadas, así, en fin. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. Cuando nosotros tenemos poca vitamina D, es decir, que no hablamos de tomar poco sol, hablamos de que no se consume mucho pescado graso, como atún, sardina, y evidentemente que igual puede ser pobre el aporte,
Pero digamos, concretamente lo que sea, pero que determine vitamina D baja, Sí, van a estar sufriendo muchas cosas, pero la falta de regulación del sistema inmune, sí, que es lo que yo citaba al principio, sí. se acompaña también de una desregulación del metabolismo del hierro, porque lleva la pobre vitamina D lleva a que se eleve esa hormona, la epsidina, que es la que regula el hierro. Entonces, el hierro va a tender a estar más adentro de elementos determinados. Claro, porque la baja pasa? vitamina D está generando esos procesos inflamatorios. Sí. Entonces, la desregulación inflamatoria por pobre vitamina D está reflejada también en esto. Claro. Y justo como el virus, el del SARS-CoV-2, Sí. tiene una acción inflamatoria, Sí. el hecho es que podemos ser insuficientes en cuanto a la medida de sacárselo al virus, porque el virus precisa, cuando entra la espícula, y produce el daño necesario para poder entonces empezar a facilitar la reproducción de su ADN adentro de la célula humana. Sí. Pincha e inflama. Ahí está, claro. está necesitando hierro. Claro. Sí, pero depende. Entonces, si nosotros con la inflamación hacemos que aumente el hierro metido adentro de las células, porque no salga, resulta que el virus adentro de la célula lo está aprovechando. Claro, claro. Es un problema serio. A ver si entendí, Álvaro. Una cosita más. Sí. Una cosita más, porque es importante esto. Hay investigadores que encontraron que esa espícula, la proteína de la espícula, que es el pinchito que penetra la membrana celular del virus, ¿no? La membrana celular humana, y facilita todo lo que viene. Esa espícula tiene en una parte de su composición un tramo que es muy similar a la hormona epsidina. Nada menos. Nada menos. Así que tiene elementos que explican algo que yo decía el año pasado que había que tener presente en la dieta de los uruguayos para exponerse menos a daños, sin saber esto, que es que el virus produce una desregulación del metabolismo del hierro y no está conocido del todo. Pero estas cosas que yo estoy diciendo son las que están en el momento, en el camino de conocer exactamente y reconocer de que hay que regular bien lo que es la presencia de la vitamina D y el hierro. Y ahora, discúlpame porque... No, al contrario, redondeaste el concepto. Qué importante esto, Álvaro, lo que estás diciendo ahora, es sumamente importante, porque la mayoría no sabemos nada de esto, y tú ahora más me decís que está en tránsito este tema de investigación científica, llegando a estas conclusiones, que por ejemplo, la baja vitamina D en nuestro organismo, a ver si entendí bien, provoca una desregulación del hierro. ¿Por qué? Porque estimula a una hormona que es la epsidina, que va a encapsular ese hierro y justamente lo va a localizar, lo va a acumular en determinados lugares. Le permite, vamos a decir, lo que le hace es perturbarle la capacidad exportadora, que fluya el hierro a los distintos lugares donde debe ir. Donde tiene que ir. Hace que se quede adentro. El problema es que cuando hay una bacteria, por ejemplo, como puede pasar en una infección respiratoria, todos estos fenómenos que estoy describiendo pasan en todos los lugares, pero ojo con los intestinos, ojo con los pulmones, porque tienen sitios de preferencia. Pero una bacteria que esté, por ejemplo, en los pulmones, si le sacamos el hierro, fenómeno, porque ese hierro no va a estar en contacto en la vía respiratoria, pero el virus genera una lesión que penetra la célula, entonces el virus se va a encontrar con el hierro adentro. Eso es lo que yo quiero transmitir, y que no es un tema menor, porque esto lo podemos ir arreglando para prevenirnos, en vez de pensar en solamente un tema de vacuna y medidas logísticas, es el hecho de cómo comemos. La dieta está influyendo, sin duda, está influyendo en lo que es la condición previa, y uno puede no tener comorbilidades, pero tener un exceso de hierro en su dieta, y se pueden tener 18 años y estar expuesto a esto mismo, porque la edad no le va a justificar un mejor desempeño de ese sistema inmune. Lógico. Si une factores que son perjudiciales. Sin duda. Es decir, hay que reconocer, el hecho central de esto entonces es el virus como causante de una desregulación del metabolismo del hierro, y que me alegro, para mal, pero me alegro de que un año atrás yo advertí
por conceptos básicamente de lo que manejo siempre en torno a cáncer, porque el hierro lo vengo estudiando vinculado al cáncer en la dieta, digo, en los últimos 3 años. Y de hecho uno al estudiar la bibliografía empieza a encontrar algunos puntos de contacto con otras patologías crónicas. No, pero te tenés que alegrar porque estás dando con el tema, y al dar con el tema nos permitís la posibilidad de prevenir esta enfermedad. Porque si la comunidad científica, que es digamos, el Sanedrín sagrado que tiene la humanidad, o el Concilio de Vaticano de la ciencia, dice, bueno, la vitamina D es necesaria en los planes nutricionales de todos los países, y así lo establece, yo qué sé, la Organización Mundial de la Salud, bueno, estamos en ventaja, pero todavía eso no pasa, y tú estás diciendo que está descubriendo la comunidad científica que viene por acá porque tiene una espícula que provoca desregulación del hierro, y ahí está el gran problema, y a su vez, la falta de vitamina D también provoca desregulación del hierro. Entonces, está todo de la mano, viene, ¿no? O sea, confirma lo que tú venís pregonando hace tiempo, Álvaro, que es, bueno, está bien lo de la vacuna, pero vayamos a la prevención de todo nuestro cuerpo inmunológico para estar bien prevenido respecto a esta enfermedad, que lo primero que va a buscar es que esté desregulado el hierro y va a empezar a provocar inflamación, y bueno, la vitamina D, si carecemos de ella, somos proclives a las inflamaciones. Claro. Y a su vez genera todo ese círculo vicioso que la inflamación va a desregular el hierro y va a pinchar la espícula y va a encontrar hierro por todos lados. Una cosa así. Y un problema que se agrega con todo esto, que muchos pacientes lo sufren, es que por esa acción de la inflamación local, pero repetida en muchos lugares, y la implicancia del hierro, es que el manejo del oxígeno, que en algunos momentos es dramático, porque es insuficiente, digamos, y mucha gente sufre eso, donde las oximetrías dan muy bajo, el organismo está teniendo un problema de que le falta el transportador. Claro. El oxígeno no llega porque le falta el transportador. El transportador está sufriendo, digamos, las consecuencias. Esto es a través de la hemoglobina, ¿no? Digo, que está deficitaria. Sí. Entonces, nos encontramos con cuadros que, digamos, no es porque falta el oxígeno porque hay que suministrarlo de entrada, no, está habiendo una falla en el transporte, en la comunicación. Claro. Si encima de todo hay un endotelio que está inflamado, si encima de todo hay un alvéolo que está inflamado, bueno, las membranas por donde deben pasar, gruesas e inflamadas, hacen más difícil todavía el trasiego de ese oxígeno a través de membranas. Claro, el transporte del oxígeno. Sí. Yo quiero remarcar, porque hay muchos temas y el tiempo es finito, pero digo, quiero remarcar que tú mencionaste hoy el aspecto más importante sobre esto, es lo preventivo, pero que no es excluyente. Y voy a esto. Todas estas cosas, como lo que podría ser suplementar vitamina D y regular el hierro, que hay investigadores que dicen, es más, dicen que a los pacientes ya habría que disponer una especie de rutina de investigación de su hierro para ver de tomar medidas, porque se está planteando usar fármacos que se usan en determinadas enfermedades que son para sacar hierro de circulación, sobre todo si hay hierro excesivo, ¿no? Claro, Me refiero. Claro. Pero a lo que voy es, el tratamiento formalmente con vitamina D y con eventualmente un manejo metabólico del hierro no está pautado. Eso todavía está en el debe, pero hay bases que dan para suponer de que se justifica que se explore y se planteen estudios clínicos. No es cuestión de salir como han salido colegas desde hace un año o un poquito más, hablando siempre de que no está demostrado, porque en la situación desesperada, la contribución de pequeñas cosas a veces hace la diferencia. Y yo no digo, no con esto me estoy refiriendo a lo que se hace adentro de un CTI, sería un gran atrevido si me metiera con eso. Estoy diciendo de las personas que vuelven a sus casas. Sí. Que puedo dar fe de que no conozco a nadie que haya tenido recomendaciones de tomar un suplemento de vitamina D, de corregir el hierro, eventualmente de corregir la dieta para que no siga aportando el exceso de hierro que no le hace bien, además de que pueda mejorar alguna otra patología crónica. Entonces, tiene varias aristas. Hoy solamente es como mostrar una de ellas, es como una semilla, pero digo, al COVID-19 hay investigadores que lo plantean como generador de una
hemoglobinopatía, que sería una patología de la hemoglobina, Claro. a través de la influencia negativa que tiene respecto al rol del hierro, cómo lo tiene bloqueado, cómo lo tiene desajustado, Sí. cómo lo tiene, digamos, contra las cuerdas, Sí. y evidentemente que el organismo se va a manejar mal si no está bien acondicionado ese aspecto. Por algo, ¿cómo son las cosas? Se dan, es como una especie de hipervínculo que voy a hacer, ¿no? Muy forzoso, muy forzado. Hoy hablábamos de los piquetes con el doctor Daquevicius, ¿no? Eso que interrumpe el tránsito normal, natural de las personas en una sociedad, y hasta incluso interrumpe el tránsito normal del legítimo derecho a la libre expresión, incluso pública, callejera. En este caso sería como lo mismo, están piqueteando a esta hormona y al tránsito, al transportador que permite el tránsito del hierro por donde tiene que ir. Sería una cosa así. Sí, y no brindarle elementos que pueden ayudar en eso, digamos, para decir voy a disolver el piquete, sería como que las autoridades miraran para otro lado simplemente todo el tiempo. Claro. Porque total, el mensaje que llega es que no está demostrado que hacer esto sirva. Digo, sí, te entiendo. hay veces donde hay que dar algún paso. Sí, sí, hay veces que hay que dar algún paso. Sí, y siempre demuestra la empiria, ¿no? Lo empírico de la ciencia, que siempre se dio un primer paso para después arribar a determinadas leyes o principios científicos en todos los campos de la ciencia. Claro. Álvaro, es muy interesante. Interesante lo que planteás. Interesante lo que planteás, porque no solo es en lo preventivo. O sea, se va descubriendo que acá tendría que formar parte también de un tratamiento respecto a esta enfermedad, que son, por ejemplo, los complementos de vitamina D, regular la dieta que no nos aporte demasiado hierro, ¿no? Todo eso también. Exactamente. Son pilares. Sí. Son pilares. Sí, sí. Creo que obviamente no se agotan con esto, porque he visto recomendaciones que coinciden, por suerte coincide con tanto de lo que uno menciona, hablando de la cúrcuma, hablando de los polifenoles como lo del aceite de oliva. Bueno, en fin, yo digo, me gratifica mucho de que los mensajes que uno ha emitido y sigue haciendo tienen una coincidencia con alguna gente que explora, por suerte, digo, para los envidio la existencia de grupos en otros países, porque son grupos, pueden hablar entre ellos, que se dedican a estas cosas. Yo realmente estás muy en soledad, muy en soledad. Me duele un poco, o sea, a veces me molesta, pero a veces me duele. Sí. Y bueno, digo, quiero terminar con un detallecito que también en lectura de un trabajo del año pasado encontré en este tema de me llamó mucho la atención lo de la espícula del virus, del SARS-CoV-2. Han estudiado comparando la espícula con otras especies animales. Entonces encontraron, pusieron de modelo un pez, el pez globo, que tiene un nombre para mí era desconocido en inglés, y el murciélago. Y lo interesante es que de estas dos especies agregadas a la humano, ¿no? Que son los únicos que encontraron ciertos parecidos, el que se le parece mucho más al humano es el del murciélago. Qué cosa, ¿no? Mirá, qué coincidencias, ¿no? Vaya que sí. Álvaro, para cerrar la nota, te solicito que nos digas en dónde encontramos alimentos que aporten vitamina D rápidamente para una especie de plan nutricional así un poco a la ligera, ¿no? Se nos va el tiempo. Y por otro lado, es necesario el complemento de vitamina D. Está bueno que la gente se haga análisis respecto a vitamina D, cómo están de vitamina D. Yo me lo hice, ya van 2 años que lo hago. Tomo complemento de vitamina D, por ejemplo, estaba bajo de vitamina D. Y por otro lado, el tema también de la dieta que no abunde en hierro, como tú decís, no sé, bajarle la ingesta de carnes rojas, por ejemplo, ¿no? Sé que eso básicamente el berro tiene mucho hierro, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no hay problema con los alimentos en las plantas. El hierro de las plantas está regulado por un mecanismo hormonal en el organismo que no tiene esa regulación, no lo tiene el hierro animal. El hierro animal se absorbe mucho más. Mirá. Sí. Entonces, cuando uno tiene el stock que necesita, aunque coma mucho berro, mucha lenteja, lo que quieras, tú no lo absorbes. Sigue de largo y lo eliminás. Así que podemos hacer como Popeye, comer cantidad de hierro, berro, espinaca, todo eso. Podría ser, pero sin abusar, porque también puede haber efectos que influyan sobre otros minerales. Bueno. A lo que voy es que el origen animal no le pone un freno. Eso se absorbe en un porcentaje importante
y no hay freno para absorberlo. Entonces, el absorber tanto va en algún momento a superar lo que se precisa todos los días. Sí, claro. Por ejemplo, una mujer joven, adolescente y hasta durante un embarazo puede necesitar, supongamos, 18 miligramos por día de hierro. Entonces, si tú tenés una dieta occidental típica y le das 15, vas a estar cerca, más o menos, ¿tá? Pero después de cierta edad, sus necesidades bajan a 8, a menos de la mitad. Si le seguís dando en la dieta 15 miligramos todos los días, cosa que es comprobable en cualquier lugar, nosotros lo hemos comprobado, ¿tá? 13, 14, 15 miligramos diarios como estimación, ese exceso podrá eliminarse 1 por día, tal vez 2 con suerte, pero va quedando unos miligramos todos los días, y los lugares de depósito, como silos, como graneros, como contenedores, en algún momento se saturan. Seguro. Cuando se satura, se genera lo que se llama hierro libre, y el hierro libre oxida, genera daño. En las membranas genera daño y el ADN también puede sufrir, en fin, todo eso. Sí. Perfecto, Álvaro, quedó claro. La dieta, evidentemente, que queda pobre en el suministro de vitamina D, por lo que ya se sabe, porque irían en los pescados grasos, sobre todo, mariscos, etcétera. Pero hay que suplementar. Hay que suplementar. Sea poco, hay que suplementar. Y cada tanto hacerse ese estudio, pedir al médico, ¿tá? Cada tanto, que puede ser una vez al año, de repente. Sí, según mi doctora, hay que hacer un tratamiento. Por ejemplo, cuando te encuentran bajo vitamina D, tenés que tomar el complemento vitamínico por lo menos durante 6 meses o 1 año, y ahí recién hacer el estudio, porque si no en algunos casos que el valor es muy, muy, muy bajo, se espera poco porque se da una dosis más alta y de repente en 2 o 3 meses se hace ese estudio. No es lo habitual, porque hay gente que lo tiene por el piso y ni sabe. Claro, eso sí. Hay gente hasta que es obesa, es diabética, tiene trastornos donde pudo haber influido durante mucho tiempo esa vitamina D baja. Si será importante, mucho más allá de los huesos. Así que digo, esa es un poco la noción general que hay que apuntar. Casi todo apunta a tratar de consumir un poco menos alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, ¿tá? Para tratar de que el hierro que ingresa, en eso las carnes blancas son ideales, el hierro que ingresa por vía animal sea moderado. Y chau. Chau. Y apelar más a una ingesta de lo que acá no tenemos hábitos, que es los mariscos y los pescados grasos, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Álvaro, muchísimas gracias, una vez más por instruirnos en todo esto y por explicarnos de qué se trata este tema, que tiene muchas aristas. Un gusto como siempre, y obviamente no quedó agotado en esto, pero en lo que sea posible lo vamos a estar expandiendo. Sin duda. Me despido, Rubén, hasta dentro de 7 días. Gracias, Álvaro. Muy buena jornada hoy. El doctor Álvaro Ronco, médico epidemiólogo, nutricionista, que nos explicó hoy respecto a la vitamina D, lo importante que es estar bien de vitamina D, no estar bajo de vitamina D, y la desregulación en hierro en sangre que provoca también la baja de la vitamina D, y que tiene muchísimo que ver, tiene mucho impacto negativo si pasara esto respecto a esta enfermedad que es el SARS-CoV-2, el llamado coronavirus o COVID-19, que precisamente provoca esa desregulación del hierro y además provoca efectos inflamatorios. Y el ámbito o el escenario propicio, proclive, el caldo de cultivo para la inflamación es aquel organismo que está carente o muy bajo de vitamina D. Qué tema, ¿eh? Vamos a una pausa y venimos después con esta hegemonía cultural de izquierda que se instaló, del año 1990, el Foro de San Pablo, y cómo irradia su pensamiento práctico, su logística, sus principios de acción política, que se ven todos los días. Aquello que nos vamos instruyendo en estos temas, que vamos investigando. No nos sorprenden las actitudes sindicales del país, las actitudes políticas, la compostura de la oposición política hoy por hoy al gobierno, porque son todas recetas del Foro de San Pablo. Quédate ahí porque tenemos que saber un poquito más acerca de ese tema. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano.
Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos